Bienvenido, bienvenida a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedor, directivo de ventas, empresario o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos prácticos para mejorar tus ventas desde hoy. Carlos, para empezar, vamos a hablar un poquito del perfil de un vendedor, ¿vale? Porque en este podcast hablamos mucho de marketing, de procesos, digamos, embudos de venta, pero perdemos un poquito la parte de vender, ¿vale? Ajá. Entonces, hablemos un poquito del perfil de un vendedor clásico, ¿vale? ¿Es algo Muy bien. que cualquier persona puede aprender o es algo que va en el carácter de cada uno? A ver, en primer lugar, voy a hacer dos pequeñas matizaciones, ¿de Vale. acuerdo? En primer lugar, realmente la venta como tal no distingue, aunque sí que se creó durante la época de los 50 y los 60 del siglo XX, sí que se creó una pequeña diferencia entre lo que era marketing, lo que era comunicación, lo que era ventas, lo que era publicidad. Realmente la venta no entiende de eso. Es decir, cuando tú estás haciendo un proceso de ventas, tú estás desarrollando una serie de acciones y esa serie de acciones van destinadas a vender. Sí. Y esa serie de acciones se modelan o se adaptan en función del contexto, en función del cliente, en función del producto, en función de la relación que tienes con él, de si te conoce o no te conoce, de si hay una identidad de marca generada, si no. Entonces, yo a mí muchas veces cuando la gente me dice, yo vengo de... Yo trabajo indistintamente en modelos de marketing, en modelos de venta. Realmente el modelo de venta científica es un modelo transversal que lo que hace es trabajar en todos los campos de la venta. Pero como digo, lo de diferenciar un poco entre marketing y ventas y tal, yo creo que está un poco superado, ¿vale? Entonces, es cierto, y de eso es de hecho de lo que vamos a hablar mucho hoy, que cuando entiendes la venta, es decir, cuando entiendes cómo funciona de verdad un proceso de ventas, te das cuenta de que no existe tal área de marketing o tal área de ventas, o no existe el vendedor como persona, o no existe el perfil de vendedor. Y concentrándome un poco en lo que preguntabas, ¿de acuerdo? En el tema del perfil de vendedor, tampoco existe un perfil de vendedor. Me explico. Realmente perfilar o asignar etiquetas a una serie de comportamientos que hace alguien es lo que hablamos de perfil. Cuando hablamos de un perfil o de un perfilador, lo que hace ese perfil, lo que hace esa persona, perdón, es identificar una serie de comportamientos, asignar un comportamiento, o sea, asignar una etiqueta a ese comportamiento y luego englobarlo en etiquetas más grandes. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es inteligente, realmente no sabemos que es inteligente y la etiqueta de inteligente no es la misma para ti que para mí. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? ¿Qué entendemos la mayoría de nosotros cuando nos dicen que alguien es inteligente? Pues que probablemente tiene una gran capacidad para entender, seleccionar la información, es capaz de disgregar esa información en pequeños problemas que puede resolver, que además tiene ciertas habilidades comunicativas como para transferir esa información de una forma que sea comprensible para otros. Es decir, esos comportamientos que disgregamos son los que configuran la etiqueta que luego configura esa etiqueta más grande de ser inteligente. En el caso de los vendedores nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, en el caso de los vendedores, si tú me preguntas, ¿cuál es el perfil de un gran vendedor? Pues un gran vendedor es el vendedor que realiza aquellas acciones o comportamientos que se circunscriben a un proceso de ventas de forma, no diría notable, pero sí remarcable de alguna forma. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué comportamientos o acciones influyen en el resultado final de un proceso de ventas? Pues, por ejemplo, la identificación, estructuración y selección de la información relevante es muy importante. Por ejemplo, ¿qué información de toda la que se produce en el proceso de ventas, qué información es realmente relevante para que yo consiga la venta? Y esto, volvemos a lo que hemos hablado al principio, es decir, depende mucho del perfil de cliente, del contexto en el que estás, del canal de ventas que utilizas, del producto que estás usando,
de todo lo que hayas generado antes, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de todo esto es que esa selección de información que tienes que hacer, esa estructuración que tienes que hacer y decir, oye, vale, pues de esto que ha pasado, ¿realmente qué es importante? Pues eso es un comportamiento que podríamos llamar crítico en un vendedor, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo de Darwin, ¿de acuerdo? Cuando Darwin iba en el Beagle, iba haciendo su investigación para luego formular la teoría de la selección de las especies, realmente Darwin estudiaba muchos individuos de muchas especies distintas, pero ni todos los individuos, ni todas las especies le ayudaron a definir la teoría de la selección natural. ¿De acuerdo? Él lo que tuvo que hacer es estudiar muchas cosas, de ahí seleccionar cuáles eran variables independientes y cuáles eran variables dependientes. Estoy metiéndome un poco en el campo del análisis de la conducta y de la psicología, pero bueno, también creo que nos viene bien a todos entender ciertas cosas y definir ciertas palabras, ¿vale? Entonces, identificó cuáles eran variables dependientes y cuáles eran variables independientes. Y esas variables dependientes, de qué variables independientes influían y cuáles eran variables que no influían, que estaban en el entorno, que estaban en el contexto, pero que realmente eran variables que no servían para nada para la teoría. ¿De acuerdo? Bueno, pues a nosotros en ventas nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, uno de los mayores problemas, y luego hablaremos más de él, no quiero extenderme en la primera respuesta, pero uno de los mayores problemas que hay en la venta y en los procesos de venta en general es que la gente, por falta de recursos y por falta de información o por falta de conocimiento, tiende a simplificar la venta. Creen que la venta es fácil. La venta no es fácil. La venta es un proceso en el que interfieren, en el que interaccionan una serie de variables, muchas de ellas variables de conducta humana, que si ya de por sí la conducta humana es complicadísima de explicar, es decir, tú intenta entender por qué alguien hace lo que hace, ¿vale? Pues intenta entender por qué una persona concreta en un contexto determinado toma una decisión de compra y esa misma persona, en ese mismo contexto, en otro momento, no toma la misma decisión de compra sobre el mismo producto con el mismo vendedor. ¿Por qué? Entonces, como digo, la venta no es sencilla, pero sí es cierto que hay una serie de comportamientos, una serie de acciones que son lo que definiría el perfil de vendedor, que sí que son muy importantes. Como digo, para mí el más importante sería la capacidad de identificación, estructuración y selección de la información relevante, pero luego hay muchas más. Por ejemplo, organización. ¿Por qué? Pues porque si no eres organizado no puedes estructurar esa información relevante. Por ejemplo, capacidad de escucha sin interrupción. Aquí tampoco me quiero meter mucho en eso, pero hay mucha gente que utiliza etiquetas genéricas o utiliza conceptos genéricos muy vagos, ¿de acuerdo? No, es que la escucha empática, no, la escucha asertiva, no, la escucha activa. ¿Qué es escucha activa? O sea, dame comportamientos. No, mira, el único comportamiento que un vendedor de verdad tiene que tener es saber escuchar sin interrumpir. Y eso sí se puede medir, es decir, tú en una conversación, ¿cuántas veces has interrumpido a tu cliente? 5. Pues no sabes escuchar sin interrumpir. ¿Cuántas veces lo has interrumpido? 0. Efectivamente, sabes escuchar sin interrumpir. Luego ya veremos si esa escucha sin interrupción tiene que ver a que tienes miedo, a que no entiendes lo que te está diciendo, a que eres respetuoso. Eso luego lo veremos y lo podremos trabajar como habilidades o como competencias directas de un vendedor. Pero, como digo, la selección de información, la organización personal, ser metódico, que también tener una estructura muy, muy clara de lo que quieres hacer, escuchar sin interrumpir, tener unas habilidades de comunicación mínimas que te permitan, pues eso, definir o explicar una serie de conceptos que se producen dentro del proceso de ventas, ser capaz de simplificarlos y explicarlos de forma entendible para otras personas. Todo eso sería lo que definiría más o menos el perfil de un vendedor. Pero, como digo, el perfil de un vendedor no es algo que el vendedor es. El perfil de vendedor es algo que el vendedor hace y todo el mundo puede hacer. Con lo cual, y respondiendo un poco a la pregunta a raíz de todo esto, el vendedor no nace, el vendedor se hace, cualquiera puede ser vendedor si hace los comportamientos adecuados y
Sí es cierto que hay una serie de competencias, una serie de habilidades, una serie de acciones o conductas o comportamientos que alguien tiene que hacer durante un proceso de ventas, pero todo eso de verdad, todo se puede aprender. No hay nadie que nazca con perfil de vendedor. El perfil de vendedor se construye. Entra en www.ventainteligente.com y descubre más contenido sobre ventas. Y no olvides visitar nuestros cursos y los servicios que ponemos a tu disposición para mejorar tus ventas desde hoy.